Bienvenido una vez más a tu programa El hombre y la Biblia. Hoy continuando con la serie titulada Las dos teologías de Israel. Dentro de las dos teologías de Israel estuvimos desarrollando la autoridad de Jesús, o mejor dicho, la soberanía de Jesús. Jesús es soberano, Jesús es eterno. Ya una vez comprobado que Jesús es soberano, una vez comprobado que Jesús es eterno, ahora pasamos al siguiente punto: Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos muy bien que la palabra Nuevo Testamento es muy diferente a la palabra Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es más que un modo diferente de hablar de la salvación al modo en el que se habla hoy. El modo o modismo en el que se hablaba de la salvación en el Antiguo Testamento tiene una diferencia muy notable a lo que podemos llamar modismo de tiempo. Tenemos mucho modismo de tiempo, pero específicamente el modismo de tiempo más notorio en cómo se expresaba la salvación en lo que es hoy llamado Antiguo Testamento. Ese modismo de tiempo tiene que ver con el sacrificio de animales. El sacrificio de animales es un modismo de tiempo porque evidentemente esto debería de practicarse hasta la venida de Jesús. Una vez llegada la venida de Jesús, ya este modismo de tiempo del sacrificio de animales tenía que terminar, porque es un modismo de tiempo, el sacrificio de animales. El sacrificio de animales es un modo o modismo de tiempo que se usaba para que la gente entendiera la salvación, cómo estaba la salvación y cómo sería después. La salvación anunciada en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 en Jesús, que se llamaba simiente. La salvación anunciada en el libro también de Génesis capítulo 22 verso 18, también llamada simiente, es interpretada por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 16, donde el apóstol Pablo comprueba que Jesús es la simiente de salvación. Entonces, el modo en el que se expresaba la salvación, a eso es que se le llama Antiguo Testamento. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que obedecían a la circuncisión, pero la circuncisión no era para expresar la salvación. La circuncisión era para expresar la descendencia de Abraham, o mejor dicho, para identificar una parte de la descendencia de Abraham. Porque como ya ustedes deben de saber, Jacob tuvo un hermano. Y ese hermano tuvo una familia grande. Y esa familia se extendió por muchísimos lugares. De esa familia no hay registro de que se circuncidara. Entonces parte de la descendencia de Abraham que no se circuncidó. Y es este hermano de Jacob, llamado Saúl, que tuvo su familia. Esa gente no se circuncidaron, sin embargo estaban contemplados dentro del grupo que dependía de Abraham, porque también ambos eran hijos de Isaac, e incluso nacieron el mismo día, Saúl y Jacob. Nacieron el mismo día, sin embargo, usted podrá observar que la única parte que se toma en cuenta es la parte de Jacob. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, para identificar la descendencia de Abraham, debe de corregirse y decirse que era solamente para identificar la descendencia de Jacob, no para identificar toda la descendencia de Abraham. O sea,
En el Antiguo Testamento la circuncisión no era un proyecto de salvación. En el Antiguo Testamento la circuncisión no representaba la salvación del hombre. Lo que verdaderamente representaba la salvación del hombre era el sacrificio de animales. La gente sacrificaba a un animal simbolizando que ya había pedido perdón a Jesús. La gente sacrificaba animales simbolizando que ya le había pedido perdón a Jesús y que Jesús le había perdonado. Esa era la función del sacrificio de animales. A este modo de expresar la salvación del hombre hecha por Jesucristo es que se le llama Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es más que un modo para expresar la salvación del hombre. O sea, era una forma de decirle al hombre, eres salvo por Jesucristo. Modismo de tiempo, sacrificio de animales debió de terminar cuando vino Jesús, y así pasó. Una vez que vino Jesús, ese modismo de tiempo se eliminó. Entonces por eso se le llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Eso era pura y simplemente expresar la salvación desde un punto de vista o modo diferente. O sea, Antiguo Testamento se le llama Antiguo Testamento al modo que se usaba para expresar la salvación, un modismo de tiempo. Se le puede llamar, porque hay modismo también de afiliación. Modismo de afiliación. Hijos de Dios. Es un modismo de afiliación porque, es un modismo de afiliación porque por ahí simplemente hay criaturas y hay hijos. Los hijos de Dios y la criatura de Dios son diferentes, pues todos somos criaturas de Dios. Pero ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que tienen sus mandamientos y los guardan. Si no guardan los mandamientos de Dios, no son hijos de Dios. Serán criaturas de Dios. Por eso dice el texto, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, hay personas que son criaturas de Dios y hay personas que son hijos de Dios. Entonces, hay que establecer que esa forma en la que se usaba para expresar la salvación de Jesucristo, eso es lo que se le llama Antiguo Testamento. Por eso hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que se prohibían y también en el Nuevo Testamento se prohíben. No matará, no robará, no cometerá adulterio, no tendrá dioses ajenos delante de mí. O sea, los 10 mandamientos. Pero también debemos de saber que los 10 mandamientos no es todo lo que Dios prohíbe. Ojo con esto. Todo lo que está expresado en los 10 mandamientos no encierra todas las cosas que Dios prohíbe. Porque Dios prohíbe que se eche varón con varón. No está en los 10 mandamientos. Sencillamente los 10 mandamientos fueron 10 pecados que estaba cometiendo el pueblo de Israel y que fueron corregidos en ese mismo momento. Pero hoy hay muchas personas que han hecho doctrina de solamente los 10 mandamientos y se han olvidado de que la Biblia también prohíbe el aparearse varón con varón o hembra con hembra, porque Dios hizo una mujer, también hizo un hombre, pero Dios no hizo uno varón y hembra, sino hizo varón y también hizo hembra. Debemos de saber eso y entenderlo. Los 10 mandamientos no es todo lo que Dios prohíbe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ya sabemos que el Antiguo Testamento es un modo de expresar la salvación por Jesús.
Continuando con las dos simientes que verdaderamente son de simiente, una de pecado, la representa Satanás, y una de salvación la representa Jesucristo. Pero nuestro tema es las dos teologías de Israel, simiente y descendencia. Ya sabrá que hubo una descendencia de Jacob que no se tomó en cuenta en la Escritura como para circuncidarse, para recibir las leyes y otra cosa más, que fue la descendencia del hermano de Jacob, ambos hijos de Isaac. Continuando con este tema, las dos teologías de Israel, simiente y descendencia, deberá de saber que la descendencia es diferente a la simiente y que la descendencia es la que persigue a la simiente todo el tiempo. En el libro de Gálatas capítulo 3 verso 16 comienza el apóstol Pablo a establecer diferencia, a establecer funciones y a establecer calidad. Que Dios te bendiga. Se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.